Bendiciones, te saluda Pastora Michelle Treviño. Vamos a continuar con la serie de los dones proféticos y en este video voy a estar hablando del don de sabiduría. Amén. Quiero que sepas que los dones del Espíritu son 9 y cualquier persona, ya que se entrega al Señor, puede recibir un don del Espíritu. Los dones del Espíritu Santo no requieren procesos. Por eso usted puede ver que un recién convertido puede operar en el don de profecía, el don de lenguas, en el don de ciencia, en el don de fe. ¿Por qué? Porque los dones del Espíritu no son como los dones ministeriales que hablé en el video anterior. Los dones ministeriales, que son los 5 ministerios, se requiere madurez, se requiere procesos, se requiere tiempo que haya pasado en la vida del discípulo para que entonces se le entrega el oficio, amén, dado por Jesucristo, el cual dice: a unos constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. De igual manera, los dones vocacionales o los dones del Padre que se encuentran en el libro de Romanos capítulo 12 requiere ya que la persona esté involucrada en los caminos del Señor. O sea, cuando empiezas a moverte en el don de administración o el don de hacer misericordia, ya llevas un tiempo en los caminos del Señor, un proceso, amén. Pero los dones del Espíritu son diferentes. No se requiere ningún proceso. El Espíritu Santo los da conforme a Él, a como Él quiere, y pueden ser dados desde el momento que usted se convierte a Cristo. Por eso quiero dejar bien en claro que hay personas que miden el nivel de espiritualidad según los dones que poseen. Y no es así. Una persona neófita, o sea, principiante, que puede ser inmadura en muchas áreas, puede que no tenga conocimiento bíblico. Si se le dio el don de profecía, puede operar a través de la profecía, pero no lo constituye un profeta. Un profeta es una persona que ya lleva mucho tiempo siendo procesado. ¿Me está entendiendo? Hoy voy a estar hablando del don de sabiduría. Un don que lo necesitamos. Yo le pido al Espíritu Santo siempre: yo quiero el don de sabiduría. Hay el don de ciencia, el cual hablé la semana pasada. Está el don de fe, el don de hacer milagros, el don de sanidades, el don de lenguas, que quizás usted tiene, el don de interpretación de lenguas, el don de discernimiento de espíritus. Entonces usted puede ser que ya opere en varios, pero uno de los más importantes es el don de profecía y el don de sabiduría. Amén. Todos los dones son importantes, pero esos son esenciales o usted los puede pedir. Claro que sí. Pastora, yo ya tengo el don de lenguas. ¿Puede ser que yo le pida al Señor el don de sabiduría? Claro que sí. La palabra del Señor nos mueve a pedir sobre los dones, que le pidamos a Dios las cosas espirituales. ¿Sabía usted que el don, la palabra don en griego es un regalo que se te entrega? Por eso los dones son irrevocables. No tiene que ver nada con tu estado emocional. O sea, el don ya que es dado, el Espíritu Santo no te lo quita. Mucha gente se desanima, se decepciona por cosas que le pasaron en la vida, pero el don está ahí. Quizás no está activo, pero el don está allí en tu corazón. Yo conocí a una persona que tiene el don de lenguas, que se apartó por muchos años, pero en el momento que regresó a la iglesia se activó el don, porque el regalo nunca se te es quitado. Amén. Quiero que leas conmigo Romanos 11:29 y dice: porque irrevocable son los dones y el llamamiento de Dios. Son irrevocables, no te los pueden quitar. Fíjese que hay personas que le dicen a uno: usted es pastor, pero el día de mañana te dicen: ya no eres pastor porque ya no estás conmigo. Si en realidad
Dios te llamó, si en realidad Dios te dio el don de sabiduría, no importa lo que diga el hombre, así ya no estés en esa congregación, así ya no seas parte de ese ministerio, el don y el llamamiento son irrevocables. Hay profetas que se han torcido, que podemos ver en la historia de Balaam, que luego vamos a hablar de eso, y se convirtió de un profeta de Dios a un profeta del enemigo, pero eso es diferente, siguió siendo profeta, pero para el reino de las tinieblas. Amén. Los dones son irrevocables. Vamos a ir ahora a lo que es el don de sabiduría. Vamos a ver ahora cuál es el don de sabiduría. Bueno, primero vamos a ver en Proverbios 1:7 que dice el principio. Amén. El principio de toda sabiduría es el temor de Dios. El don de sabiduría está basado en personas que son reverentes. El ser temeroso a Dios no quiere decir que le tienes miedo. No, el temor a Dios es que le tienes respeto a Dios. Estas personas que tienen el don de sabiduría son personas que operan en la justicia de Dios. Son personas imparciales, no tienen favoritos, no tienen personas, no hacen acepción de personas, no se mueven por la opinión de la gente. Son personas que escuchan la voz de Dios, sabias. La palabra sabiduría quiere decir la habilidad para escoger lo correcto y sobre lo incorrecto. O sea, tú estás frente a una decisión. Cuando tú eres una persona sabia, tú operas en un conocimiento sobrenatural que te lleva a tomar decisiones correctas que van a agradar el corazón de Dios. El principio para operar en la sabiduría sobrenatural, la que viene de Dios, es tenerle temor a Dios. Las personas que tienen el don de sabiduría tienen muchas otras características, pero lo que más sobresale de ellos son personas obedientes, personas que si les dicen no masques chicle en el templo, no lo van a hacer. Personas que si les dices no puedes hacer esto, tienes que venir a la oración, lo van a hacer porque viven en el temor de Dios. Recuerde que el temor no es tenerle miedo a Dios, sino tenerle reverencia, alta admiración, porque reconocen que Él es su creador. Existen 3 tipos de sabiduría. La primera es la sabiduría humana, que podemos encontrar en el libro de Daniel, de estos hombres que estaban cerca al rey, que tenían sabiduría, hombres entendidos en los tiempos. Amén. Pero Daniel operaba en una sabiduría sobrenatural, no era humana. La sabiduría humana se adquiere por experiencia. Hay mucha gente sabia dando consejo hoy en día porque tienen experiencia en los negocios, tienen experiencia en el matrimonio, pero no son personas que tienen el temor de Dios. Personas que estudian mucho, personas educados, personas ya de mucha edad avanzada que tienen experiencias valiosas. Sin embargo, es sabiduría humana, centrado en sus experiencias y en su conocimiento. ¿Los consejos de ellos son buenos? Claro que sí. Nos sirven para poder aprender sobre la vida. Sin embargo, no es sabiduría de Dios. Es sabiduría adquirida por experiencia y por los estudios. Personas que saben mucho sobre la ciencia, sobre los astros, tienen sabiduría y es dada por Dios, pero es sabiduría humana, está limitada a lo que ellos estudiaron o a su experiencia. Amén. También existe la sabiduría diabólica. Escúcheme bien, la sabiduría diabólica no viene de Dios, viene por influencia demoníaca. Por ejemplo, nosotros podemos ver a los videntes, aquellos que saben cosas del futuro. Esos hombres, podemos decir, conocen, tienen cierto entendimiento, son sabios en su rama del ocultismo. Pero ¿quién les revela esta información? Sino los mismos demonios.
Amén. La palabra del Señor dice en el libro de Santiago, y quiero que lo leas conmigo, Santiago capítulo 3, verso 14 en adelante, dice en Santiago 3:13, ¿quién es sabio, entendido entre vosotros? Muéstrese, escuche, por la buena conducta de sus obras, en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos, amarguras, contenciones entre vosotros en vuestro corazón, no os gastéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Hay una sabiduría diabólica, lo dice la palabra. Esta sabiduría diabólica opera mucho en la gente que no conoce del Señor. Gente que son sabios para ciertas cosas, pero cuando hay contención, pleitos, celos o envidias, ya ahí usted puede ver que esta sabiduría no viene de Dios. Número 3, la sabiduría divina, y esta es la que nosotros deseamos operar. Nosotros queremos operar en el don de sabiduría, pedírselo a Dios, uno de los dones más valiosos para los últimos tiempos. La sabiduría de Dios es un misterio. Realmente no se puede entender, porque la puede poseer un neófito espiritual, la puede poseer un recién convertido. Estas personas operan en una sabiduría no adquirida por libros, una sabiduría no adquirida por experiencia, es dada por Dios. La puede tener un joven, amén. Por eso es un misterio, y a veces confunde a los sabios y a los estudiosos y dicen, ¿de dónde surgió esta persona con tanta sabiduría? Porque viene de Dios, amén. Vamos a leer aquí donde dice, la sabiduría de Dios es un misterio, pues viene del Espíritu Santo. Y quiero leer 1 Corintios 2:7. Vamos a ese capítulo. Verso 7 dice, mas si hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Amén. La cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Amén. Al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, dice, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros, porque el Espíritu aún todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces usted puede ver aquí que la sabiduría, el don de sabiduría, no viene de hombres, no viene de libros, no viene de experiencias, es un don dado por Dios. Amén. Ahora, si usted tiene sabiduría, porque usted tiene experiencia ministerial, tiene 20 años pastoreando, eso tampoco se le va a descartar. Pero si viene alguien con el don de sabiduría, opera en un mayor nivel de sabiduría, sin que se haya esforzado, quizás no tenga la misma experiencia que tú, pero es el don que lo lleva más allá. Por eso le digo yo a usted, pida el don de sabiduría. El don de sabiduría te revela los misterios, cosas que quizás no sabías, y lees la Biblia y de repente sabes qué hacer. Me acuerdo hace mucho tiempo que tuve el privilegio de hablar con una mujer, un ejemplo de cómo opera la sabiduría divina. Y esta mujer me empezó a contar su problema, el cual yo no tenía la respuesta, no tenía la solución por experiencia ni porque lo haya aprendido. Pero cuando tú tienes el don de sabiduría, es como que inmediatamente a tu mente viene la revelación, la palabra sabia para dar el consejo correcto. Me acuerdo del rey Salomón, él pidió sabiduría. Él le dijo a Dios, yo quiero sabiduría para poder guiar tu pueblo. Y me acuerdo de aquella situación que se le presentó al rey, cuando hubo dos madres, y dice que esta mujer le roba el bebé a otra mujer,
pero el rey no lo sabía. Entonces estas dos mujeres van delante del rey y le dice la mamá: mire, rey, ella me robó a mi bebé. Y la otra le decía: no, este es mi bebé, tú estás mintiendo. Y el rey las estaba escuchando. Y él decía: ¿quién de las dos está diciendo la verdad? Y recuerdo que la historia que dice que el rey, como era sabio, él pidió sabiduría y Dios se la dio. La sabiduría te da la habilidad para dar el consejo correcto en el momento oportuno. Y dice la palabra que el rey le dijo: ok, vamos a partir el bebé por la mitad. Vamos a cortarlo, le vamos a dar la mitad del bebé a esta mamá y la mitad de este bebé a la otra mamá, para que así las dos se vayan contentas. Y la que no era madre dijo: está bien, hágalo, rey, así me da mitad del bebé y la otra se queda con la mitad, y eso fue justo. Pero la verdadera madre dijo: no, mi señor, no haga tal cosa, mejor dele el bebé a ella para que no mate al bebé. Y el rey supo quién era la verdadera mamá, que era la que imploró para que no matara al bebé, y dijo: ella es la madre, porque ella prefirió darlo que yo matarlo, y la que estaba mintiendo recibió lo merecido. Amén. Eso es lo que te lleva a hacer el don de sabiduría. Te lleva a tomar decisiones correctas en el momento oportuno. Te lleva a dar el consejo correcto en el momento que vienen a ti a preguntarte. No viene de tu experiencia, no viene de conocimiento adquirido, viene de Dios. Este tipo de sabiduría es lo máximo que puede tener el ser humano. ¿Sabe por qué? Porque el principio a la sabiduría es el temor de Dios. ¿Quieres el don de sabiduría? Pídeselo a Dios. Dile: papá Dios, dame sabiduría, yo quiero el don de sabiduría. Espíritu Santo, lléname con sabiduría, y Él te lo va a dar. Porque no hay nada que nosotros pidamos al Padre que Él rechace darnos. Sabe que siempre, desde que yo era muy joven, yo pedía el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas y el don de sabiduría. Y sabe que Dios me los dio porque he insistido, y el que insiste se le da. En este momento yo quiero cerrar esta palabra hablando a tu corazón, y yo declaro que hoy se activa el don de sabiduría, que tú le pidas al Señor en este momento. Espíritu Santo, te pedimos ahora, papá, entramos en un acuerdo, Señor, a través de este video, declarando una activación de los dones. Abba Padre, no te estamos pidiendo cosas materiales, te estamos pidiendo la sabiduría de lo alto, Padre, el don de sabiduría para poder discernir, Señor, para poder tomar decisiones sabias en el matrimonio, en los negocios, en el ministerio. Papá Dios, danos la sabiduría, Padre, te lo pedimos ahora y declaramos, papá, que todo el que ya tiene el don, pero lo tiene aguantado, hoy se activa, Señor. Hoy empieza a operar en el don que tú ya le diste. Y si alguien te maldijo, si alguien te dijo: tú no tienes ningún don porque te desanimaste, yo cancelo esa palabra y declaro, como dice la palabra, los dones y el llamamiento son irrevocables. Si Dios te lo dio, nadie te lo puede quitar. Te bendigo en esta hora. Quiero darle las gracias por estar conectados a este video. Quiero decirte que es un privilegio para mí poderles compartir la enseñanza bíblica y esta serie sobre los dones del Espíritu. Quiero decirte que me comentes si esta palabra fue de bendición a tu vida y déjame saber de dónde me estás viendo. Recuerda también en suscribirte a mi canal y darle un like a los videos. Dios te bendiga.